Increíble descubrimiento, millonario conmovido al ver a mendiga abrazando a su hijo en hospital. Javier no podía creer lo que sus ojos estaban presenciando. Sentado en su elegante oficina, con las luces tenues que reflejaban su éxito, un sonido frío lo sacó de sus pensamientos. El teléfono. La voz del otro lado temblaba, y en segundos su mundo se tambaleó, un accidente, un niño, una madre desesperada. Sin pensar, se dio la vuelta y salió disparado hacia el hospital. Al llegar, la escena lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Una madre, Ana, su rostro marcado por la preocupación, abrazaba a su hijo, quien yacía inmóvil en la cama, conectado a máquinas que zumbaban sin tregua. La desesperación impregnaba el aire. Javier, con su traje y corbata, se sintió un intruso, un extraño en un planeta que nunca había explorado. Las risas de su barrio, el olor de los taquitos, todo eso parecía tan lejano, como una vida que él había dejado atrás. Mientras los gritos del médico resonaban en su mente, la historia de Ana empezó a florecer en sus pensamientos. Recordó a su madre, una mujer de fuerza infinita que solía decirle que una buena educación era su camino a un futuro prometedor. Sin embargo, no podía evitar recordar las noches de frijoles y los días de lucha. Un peso enorme se acumulaba en su pecho, sintiendo cómo esa culpa lo desgastaba día a día. ¿Cómo podía ser tan afortunado, mientras otros como Ana lidiaban con desafíos inimaginables? Al mirar a Ana, sintió una urgencia por ayudar. Con rapidez, sus manos buscaron el interior de su chaqueta, emergiendo con un billete arrugado. Aquí, toma esto, dijo, intentando aliviar su angustia. Pero en lugar de alivio, lo que recibió fue un rechazo doloroso. No necesito limosna, respondió Ana, su voz temblorosa y llena de dignidad. Solo quiero que mi hijo viva. Esa respuesta lo paralizó. La verdad le golpeó con fuerza, su fortuna no era una varita mágica. Se sintió atrapado, sintiendo como cada oferta de ayuda se convertía en un insulto. Nunca había contemplado que lo que él ofrecía podía no ser suficiente. Con cada visita al hospital, Javier zambullía más en la vida de Ana y su hijo. Observaba la lucha diaria de esta madre, su fortaleza y su entrega, y se preguntaba si alguna vez podría entender realmente su dolor. ¿Cómo podía transformarse de millonario en alguien que, realmente, pudiera ayudar? La tensión aumentaba con cada encuentro. Javier se empujaba a reflexionar sobre su éxito, cuestionando si era lo que realmente había deseado. Mientras se cuestionaba, la angustia lo envolvía, un tsunami de emociones flotando en su mente. La pregunta más perturbadora persistía: ¿podía un hombre como él, con una vida construida en el privilegio, hacer la diferencia en el sufrimiento de otros? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Las palabras de Ana resonaban en su mente como eco interminable. Su fortuna, su negocio, todo lo que había trabajado se sentía vacío al lado de la vida, de las luchas que esas personas enfrentaban cada día. La presión aumentaba en su pecho, cada vez más fuerte, mientras pensaba en cómo podría darle un sentido a su vida y a su fortuna. Finalmente, en medio de la noche oscura del hospital, miró a Ana y su hijo, su respingo emocional alcanzando un clímax inquietante. ¿Podría ser él el responsable de cambiar su historia? Las dudas lo encadenaban, y la incertidumbre lo mantenía despierto, preguntándose si el precio a pagar por intentar ayudar sería su propia paz. Javier dejó el hospital con una mezcla de emociones fermentando en su interior. La realidad de Ana y su hijo le había hecho cuestionar no solo su éxito, sino su propia identidad. Se sentía como si de repente su mundo de lujo y privilegio se hubiera desvanecido para dejar espacio a un entendimiento más crudo y profundo del sufrimiento ajeno. En su camino a casa, desvió la mirada hacia los escaparates repletos de cosas que siempre había deseado, pero que ahora parecían insignificantes. Los coches de lujo pasaban a su lado,
y él, que alguna vez sonrió al poseer uno, ahora sentía que eran cadenas que lo ataban a su antigua vida. La angustia por la situación de Ana lo consumía, y su mente giraba alrededor de la noción de que su riqueza no podía compararse con la lucha diaria por la supervivencia. Llegó a su lujosa residencia y, al abrir la puerta, su hogar le pareció más vacío que nunca. Se sentó en su silla de cuero, la misma que había adorando durante años, sintiendo que cada uno de sus objetos estaba impregnado de superficialidad. Su mirada se posó en el mural de fotos familiares que adornaba una de las paredes. Sonrisas veraniegas, fiestas entre amigos, ese mundo idílico que le parecía tan distante ahora. Pero era en esos rostros familiares donde Javier vio un destello de su propio ser perdido, algo que debía recuperar. Con una determinación renovada, en lugar de sus rutinas habituales, decidió sumergirse en un acto de reflexión. Sacó un cuaderno, un objeto que había dejado de usar, y empezó a escribir las emociones que le invadían. ¿Qué significa realmente ayudar?, se preguntó. ¿Es suficiente dar dinero? ¿O hay otro camino, uno que explore el dolor y la lucha de otros desde una cercanía genuina? La idea de involucrarse activamente en la vida de Ana y su hijo comenzaba a tomar forma en su mente. No quería ser un salvador en un pedestal, sino un compañero en su viaje. Pero para eso, debía romper las barreras que lo mantenían alejado de esa realidad. Su corazón se aceleró al pensar en las posibles acciones que podía tomar, pero la inseguridad le creó un nudo en el estómago. ¿Y si fracasaba? Y si al intentarlo solo empeoraba su dolor, cada pensamiento conflictuado se arremolinaba en su mente mientras sopesaba distintas alternativas. ¿Podría ayudar a pagar los tratamientos médicos? ¿O tal vez se podría ofrecer como voluntario en el hospital, para entender mejor el sufrimiento? La idea de estar presente, aprender de las experiencias de otros, lo atraía. Sin embargo, la voz de su madre resurgía en su mente, repitiendo lo que le había enseñado: la valentía radica no solo en actuar, sino en aprender de los demás. Esa reflexión lo guió hacia una decisión. Necesitaba hablar con Ana, y no simplemente ofrecerle dinero, sino escuchar su historia, compartir su tiempo y su entendimiento. Pero, ¿sería capaz de acercarse a ella sin que sus buenas intenciones se interpreten mal? La incertidumbre le provocaba pereza, pero la llama de la empatía comenzaba a brillar. En la penumbra de su hogar, Javier trazó un plan. Iría al hospital a la mañana siguiente no solo para visitarla, sino para comprender su realidad, para legitimar su dolor y acompañarla, sin prisa. Mientras esos pensamientos giraban, sintió como el peso en su corazón comenzaba a aflojarse, la desesperación hallando un camino hacia la esperanza, pero mientras la determinación ocupaba su mente, una sombra de duda permanecía. ¿Realmente era la persona adecuada para realizar este viaje? ¿Qué pasaría si Ana no lo quería cerca, si su presencia solo complicaba más su vida ya atormentada? El temor lo acechaba, desdibujando el brillo de su nueva intención. Al final del día, la pregunta no era solo si podía ayudar, sino si tenía el valor de avanzar hacia lo desconocido y permitir que su vida cambiara para siempre. Mañana sería un nuevo día. Pero también sería el inicio de algo nuevo, un camino lleno de incertidumbre que lo llevaría a enfrentarse no solo a Ana, sino a sus propias vulnerabilidades. Javier se despertó antes de que saliera el sol, la luz tenue que filtraba a través de las cortinas en su habitación reflejaba un nuevo amanecer, pero él aún estaba atrapado en la oscuridad de sus pensamientos. La inquietud lo impulsó a levantarse con una energía diferente. La inquietud no era solo nerviosismo, sino una especie de fuego interno que lo instaba a actuar. Sabía lo que tenía que hacer, o al menos lo que quería hacer. Sin embargo, la duda lo acechaba como un ladrón en la noche. Mientras se vestía, cada prenda que elegía parecía un recordatorio del contraste entre su vida y las circunstancias de Ana. La corbata de seda que se amarró con destreza no era más que un símbolo de su antiguo yo, de experiencias que ahora le parecían vacías. Se miró al espejo y escaneó su rostro en busca del reflejo de la persona que había sido, preguntándose si aún existía. Tomó el cuaderno que había comenzado la noche anterior y lo revisó. Las palabras que había escrito temblaban en sus ojos, una mezcla de incertidumbre y anhelo. Decidió agregar otra nota: no se trata de ser el héroe. Se trata de ser parte de su historia. Estoy aquí para escuchar. Ese mensaje lo tranquilizó en cierto modo.
Al salir de casa, el aire fresco de la mañana le golpeó el rostro, despertando sus sentidos. Caminó hacia el hospital como si a cada paso le negara un poco más su antigua vida. A medida que se acercaba, los recuerdos de su vida anterior empezaron a desvanecerse. En la entrada del hospital, la familiaridad del edificio lo invadió con una mezcla de ansiedad y determinación. Entró, embargado por un deseo profundo de no solo ver a Ana, sino de conectarse con su vulnerabilidad sin filtros. Por primera vez, no quería ser el empresario exitoso, sino simplemente un ser humano dispuesto a aprender. Se acercó a la sala de espera donde había visto a Ana el día anterior. Allí, su corazón se aceleró al ver a una madre acongojada, su expresión reflejando agotamiento y dolor. Sin embargo, no era solo tristeza lo que Javier percibía, también vislumbres de resiliencia en sus ojos. Antes de que pudiera acercarse, un niño pequeño apareció a su lado, posiblemente un hermano de Ana, con los ojos grandes y curiosos. Se sentó en el banquillo, observando a Javier como si fuese una figura significativa en su existencia. Aquel encuentro imprevisto le dio a Javier una nueva perspectiva sobre su propia inseguridad. Este niño, a pesar de su difícil situación, mostraba una felicidad intrínseca que parecía ajena a las tribulaciones del mundo real. Javier tomó una respiración profunda y se dirigió hacia Ana. «Hola, soy Javier», comenzó, sintiendo que las palabras resonaban en un eco de su propia voz. «Quisiera saber cómo estás». Su voz tembló, pero la sinceridad en sus ojos se tradujo en algo más que una simple pregunta. Quería ofrecer algo más que su presencia, deseaba dar respeto e interés genuinos. Ana levantó la vista lentamente, como si cada parpadeo le costara un esfuerzo. Esa mirada, aunque fatigada, lo conectó instantáneamente a un dolor que él aún no lograba comprender del todo. En ese momento, la barrera entre su vida y la de ella pareció desmoronarse. Era un momento decisivo. Esa interacción lo llevó a preguntarse, ¿qué tan dispuestos estamos a despojarnos de nuestras armaduras y ser vulnerables ante el dolor de otro? Mientras conversaba con Ana, una chispa de comprensión comenzó a prendérsele en el corazón. Quería escuchar su historia, aprender de su lucha. Pero un rayo de incertidumbre atravesó su mente. ¿Podría realmente manejar el impacto emocional de lo que estaba por descubrir? ¿Y si al abrirse expone también sus propias fragilidades? Sentía el peso de la responsabilidad crecer ante la posibilidad de que sus palabras pudieran ser las más adecuadas o, por el contrario, un fracaso completo. Mientras hablaba y la conexión se fortalecía, una revelación inquietante surgió en su interior. Ser vulnerable no significa ser débil, sino reconocer la humanidad compartida. Pero colocarse en esa posición de apertura también significaba enfrentar el abismo de su propio sufrimiento. Podría permitirse sentirlo sin dejarse consumir. Ese era solo el principio. La historia de Ana había despertado algo dentro de él, una urgencia de explorar los límites de su propia compasión. Pero pronto se daría cuenta de que el camino hacia el entendimiento genuino lo llevaría hacia lugares oscuros que jamás había imaginado. Sin embargo, mientras la conversación empezaba a fluir, Javier no podía prever el revelador encuentro que le esperaría a continuación. Una figura del pasado haría su aparición en el hospital, obligándolo a enfrentarse no solo a sus elecciones, sino a su propio oscuro legado. La inquietud en su mente crecía, impaciencia por este nuevo giro del destino. La charla con Ana había despertado en Javier un torrente de emociones que no había experimentado en años. Con cada palabra compartida, sentía que una pesada carga comenzaba a desvanecerse. Pero, al mismo tiempo, el eco de su antiguo yo perduraba, susurrando dudas que no se deshacían con facilidad. Al dejar la habitación de Ana, se sintió como un náufrago en un mar de inseguridades y esperanzas. Mientras recorría los pasillos del hospital, Javier no podía evitar observar las interacciones de los demás. Vio a padres afligidos, médicos enfocados y enfermeras sonrientes que, aunque fatigadas, ofrecían un consuelo que a veces parecía más valioso que la misma medicina. Esa humanidad compartida comenzó a nutrir algo dentro de él, una conexión reiterada con su propia vulnerabilidad, pero también una chispa de determinación renovada. Decidió alejarse de la sala de espera y buscar un lugar donde pudiera reflexionar. En una pequeña terraza, rodeada de plantas que luchaban por sobrevivir al duro entorno hospitalario, se sentó. Desde allí, el panorama era más claro.
La luz del sol iluminaba su rostro, y en ese instante de calma, pensó en lo que realmente significaba estar presente. Ser un profesional exitoso había consumido su vida a tal punto que había olvidado lo que era ser sensible frente al dolor ajeno. Mientras meditaba sobre su transformación, le surgió una revelación crucial. La empatía genuina no era solo escuchar, era ser parte activa del viaje del otro, incluso cuando ese camino revelaba choques y dolor. Javier se dio cuenta de que, aunque su enfoque inicial había sido ayudar a Ana, era su propio ser el que genuinamente necesitaba aprender a sentir y recibir. Su determinación se intensificó cuando recordó el cuaderno en su mochila. Lo sacó y comenzó a escribir con fervor, dejando fluir sus pensamientos. Hoy, me comprometo a encontrar un propósito que trascienda mi propia vida. Mi misión es conectar y crecer a través del dolor. Cada historia, cada lágrima, cada rayo de esperanza son lecciones invaluables. No puedo cambiar el pasado, pero puedo modelar mi futuro, uno que brinde luz a otros. Al cerrar el cuaderno, visualizó su camino gradual hacia el autodescubrimiento, trabajar de la mano con aquellos que sufren, ser un puente entre el dolor y la sanación, en lugar de un observador distante. Volvió a la habitación de Ana, adecuándose para pasar de ser un extraño a un compañero en su recorrido. Pero su promesa estaba a punto de ser desafiada. Mientras caminaba de vuelta, escuchó murmullos que se alzaban a su alrededor. La atmósfera se volvió tensa cuando una discusión se encendió cerca de la entrada. Curioso, Javier decidió acercarse. Al asomarse, se dio cuenta de que se trataba de la madre del niño pequeño que había visto antes, hablando con una enfermera visiblemente alterada. La madre, con los ojos llenos de lágrimas, intentaba explicar algo que parecía incomprensible, su voz cargaba el peso del miedo. En ese momento, Javier comprendió que la conexión que había empezado a construir por Ana se extendía más allá de su historia. El dolor de la madre clamaba por atención, por comprensión. Una oleada de empatía lo inundó, desafiándolo a actuar. Se sintió empujado a intervenir, a utilizar lo que había comenzado a aprender sobre el valor de estar presente para otros. Sin embargo, una sombra de duda lo acosó nuevamente. ¿Estaría listo para afrontar la cruda realidad que se desplegaba ante él? ¿Podría mantenerse firme sin que su propio pasado interfiera? La decisión de Javier se perfilaba en el horizonte, pero el miedo y la oportunidad luchaban por definir el momento. Sabía que este instante podría cambiar su camino, pero la verdad de esa elección aún permanecía oculta tras la niebla de la incertidumbre. Mientras la tensión crecía a su alrededor, Javier se sintió al borde del abismo emocional que había temido enfrentar, pero que también sabía que debía cruzar. Justo en el instante en que se acercaba a la escena, un rostro conocido emergió entre la multitud, deteniendo su corazón en seco. Era una figura del pasado, alguien que podría cambiarlo todo, un recuerdo que estaba a punto de sobresalir entre las sombras de su vida. La inquietud aumentó, y Javier supo que ahora no había vuelta atrás. El rostro emergente parecía un eco del pasado de Javier, era Clara, su exesposa. La última vez que la había visto, la relación había terminado en un cúmulo de reproches y resentimientos, un capítulo que creía cerrado. Pero ahí estaba, en medio de la agitación del hospital, con los ojos llenos de preocupación, sin saber que su mera presencia desafiaría todo lo que había estado comenzando a construir en su vida. La madre del niño continuaba suplicando, y el tono de su voz se volvió cada vez más frenético. Javier sintió que su autodisciplina costaba más de llevar, el nudo en su pecho se intensificaba. Clara, al notar su presencia, le dirigió una mirada significativa que destilaba tanto dolor como la situación misma. Aquel instante le recordó que su pasado no se podía enterrar tan fácilmente, los fantasmas nunca desaparecen por completo. Con cada paso que daba hacia la escena, Javier se debatía entre el impulso de ser el refugio emocional que esa madre necesitaba y su deseo de evitar la confrontación con Clara. El conflicto era evidente, ¿podía realmente ofrecer algo a los demás si continuaba cargando con el peso de su fracaso personal? No había mucho tiempo para reflexionar, la madre se tambaleaba en su angustia, casi lista para romperse. Sin pensarlo más, Javier suspiró profundamente y atravesó la barrera invisible que lo mantenía al margen. ¿Puedo ayudar?, preguntó, sintiendo una extraña convicción empeñada a hacer de este momento un catalizador para su transformación. Ambas mujeres lo miraron, sorprendidas.
La enfermera, consciente del estado emocional de la madre, se quedó en silencio, mientras la mujer, aún sollozando, pareció encontrar en Javier un rayo de esperanza. En ese instante, la mirada de Clara se volvió intensa, como si pudiera leer en él las decisiones que aún no había tomado. La conversación que surgió fue un tira y afloja emocional. Javier se entregó a escuchar, a hacer preguntas. La madre compartió historias de las luchas diarias, de la tenacidad que mostraba mientras luchaba por el bienestar de su hijo enfermo. Cada palabra le recordaba la importancia de mantenerse presente, de no desbaratarse ante el dolor ajeno, de ser ese acompañante que tanto anhelaba ser. Mientras tanto, Clara observaba, su expresión de asombro se transformó lentamente en una mezcla de preocupación y admiración. Javier percibió esto, y una parte de él se sintió vulnerable ante su mirada. Se dio cuenta de que sus viejos miedos estaban desperezándose, el temor al juicio de Clara amenazaba con arruinar lo que había comenzado a construir. Sin embargo, en medio de la conversación, la madre del niño se desahogó. A veces siento que estoy perdiendo la batalla. Me dicen que soy fuerte, pero mis fuerzas se están agotando. Javier comprendió que su respuesta podía decidir el rumbo no solo de esta mujer, sino el suyo propio. Se acercó un paso más y, con voz firme, se propuso devolver su luz. No necesitas pelear sola. Cada lágrima, cada momento de incertidumbre que sientes, son parte de tu fuerza. Permítete sentir y pedir ayuda, porque en este camino nadie debería estar solo. En ese instante, un cambio sutil se hizo palpable, la madre dejó escapar un sollozo reflexivo, y Clara, a su lado, parecía contemplar una versión de Javier que no había visto en años. Tal vez, él también era capaz de construir puentes, de sanar no solo a otros, sino a sí mismo. La tensión aún flotaba en el aire. ¿Cómo reaccionaría Clara a este nuevo Javier, el ser que podía llegar a ser un apoyo genuino? La intersección de sus caminos prometía ser un desafío mayor que el dolor que había estado intentando sortear. Mientras la madre empezaba a recomponerse, la pregunta ya latía en el alma de Javier. ¿Podría enfrentarse a su pasado y, a la vez, entablar una relación genuina con Clara? La duda impregnaba el ambiente como un eco distante. Un paso en falso podría llevarlo a la ruina. Sin embargo, la oportunidad de renacer profesional y emocionalmente estaba a su alcance, y la verdadera prueba solo comenzaba. El tiempo parecía dilatarse mientras Javier se debatía entre su deseo de ayudar y la angustia que le provocaba la figura de Clara. La madre del niño, con un rostro que reflejaba el dolor y la entrega, se había convertido en un espejo donde Javier podía ver su propia lucha interior. Por un instante, el ruido del hospital quedó relegado a un segundo plano, y solo existían ellos tres en ese pequeño espacio de tensión. Gracias, de verdad, susurró la madre, limpiándose las lágrimas con manos temblorosas. No sé cómo seguir después de todo esto. Estas palabras resonaron en Javier con la intensidad de un llamado. Ella no solo buscaba consuelo, estaba pidiendo un rayo de esperanza en medio de su tormenta. La epifanía lo golpeó con fuerza. Quizás su experiencia, llena de batallas perdidas y aprendizajes amargos, podía convertirse en un faro para los demás. Había estado pensando solo en su propio dolor, mientras que otros, como esta madre, necesitaban de su fortaleza. Clara se acercó, y aunque sus ojos estaban llenos de preguntas y recuerdos, había una chispa de curiosidad en su expresión. Era como si estuviera tratando de descifrar qué parte de Javier estaba emergiendo en ese momento. Tenía que ser honesto con ella, pero la idea de abrir su corazón más allá de aquella situación le daba miedo. La madre, tras una pausa profunda, dijo: a veces siento que mi mundo se desmorona y no sé a quién recurrir. La gente espera que sea fuerte, pero yo solo quiero gritar. Lo entiendo, respondió Javier, recordando los momentos de soledad que había vivido. La vulnerabilidad no es debilidad. Pedir ayuda no te hace menos. Es un acto de valentía. Mientras expresaba estas palabras, Javier sintió que un nuevo propósito crecía en él, un deseo de acompañar a quien lo necesitara, un paso hacia la reconstrucción de su vida. Sin embargo, la mirada de Clara interrumpía sus pensamientos, como un hilo invisible que lo mantenía atado a un pasado del que no podía escapar. En ese momento de vulnerabilidad compartida, algo cambió dentro de Javier. Si no podía ofrecerse a sí mismo de manera auténtica, entonces nunca podría sanar sus viejas heridas. Se volvió hacia Clara, quien le observaba con intensidad, y pronunció con firmeza: Clara,
he cometido errores y me he perdido en mis propios miedos. Pero estoy aquí, intentando encontrar mi camino, y quizás este sea un nuevo inicio para ambos. Su declaración flotó en el aire, cargada de emociones no expresadas. La reacción de Clara sería crucial. Él estaba abriendo una puerta que había mantenido cerrada durante años, y el temor a que se la cerrara en la cara lo embargaba. Sin embargo, sentía una determinación renovada al reconocer que este descubrimiento personal no solo beneficiaría su propia vida, sino que también podría servir como un apoyo para la madre y su hijo. «Sabes», dijo Javier, volviendo la mirada hacia la madre. «Hay muchas luchas por las que estamos pasando. Pero cuando uno siente que no puede más, a veces es la comunidad, el apoyo de otros, lo que nos sostiene». Sutilmente, la conexión emocional creció en ese espacio compartido. La madre sintió, sus ojos transmitían gratitud, y Javier tuvo la certeza de que, en ese instante, había dado un paso firme hacia la sanación. Sin embargo, un zumbido familiar interrumpió este momento de claridad. Un mensaje emergente vibró en su celular, sacándolo de su introspección. Cuando miró la pantalla, el corazón le dio un vuelco. Era un recordatorio de su cita con el terapeuta, una confrontación que había pospuesto por días. El sencillo aviso simbolizaba la llegada de algo inevitable y necesario, la necesidad de enfrentar no solo su pasado con Clara, sino también sus propios demonios. Javier respiró hondo, sintiendo como todo seguía en movimiento. Antes de que algo más pudiera suceder, se preparó mentalmente para la cita y, al mismo tiempo, se hizo un juramento silencioso: iba a dar el paso firme hacia su propio bienestar. Mientras se despedía de la madre y se daba cuenta de que las oportunidades de ayudar se multiplicaban, una pregunta persistía en su mente: ¿cómo procederá con Clara? Con el eco de su decisión resonando en su interior, Javier salió del hospital con un propósito renovado, enfrentándose al futuro con determinación. El camino era incierto, pero sabía que cada decisión que tomara a partir de ahora definiría no solo su destino, sino también la posibilidad de redención de aquella relación que había creído irreparable. El siguiente encuentro podría ser su prueba más importante. El aire fresco de la calle le ofreció a Javier una nueva perspectiva en medio de su caos interno. Caminaba por las aceras, cada paso resonando con una mezcla de ansiedad y resolución. Sabía que la cita con el terapeuta no sería fácil, pero era necesario. Tenía que confrontar esas sombras que lo habían seguido tanto tiempo, y cada recuerdo lo empujaba a salir adelante. Mientras caminaba, los pensamientos sobre Clara lo acechaban. Su mirada, llena de anhelos y preguntas, lo perseguía como un eco. Había algo poderoso en esa conexión inesperada. ¿Podría ser que, al ayudar a otros, también encontrara su propio camino de sanación? Este dilema se sentía cada vez más urgente, como un peso que lo empujaba a actuar. El terapeuta lo recibió en su consultorio con una sonrisa comprensiva. Javier se sentó, consciente de que ese era un lugar donde podía ser honesto, sin miedo a la burla o el juicio. A medida que comenzaba a hablar, notó que su voz era un hilo que desterraba el silencio acumulado. He estado lidiando con la idea de que ayudar a los demás me puede ayudar a mí, dijo, mientras sus manos temblaban ligeramente. Durante tanto tiempo he estado atrapado en mí mismo, en mis propios miedos y fracasos. La terapeuta, una mujer de mirada serena, asintió, guiándolo hacia sus emociones. Al principio, se sintió un tanto renuente, pero luego recordó a la madre del hospital y su valentía al mostrar su fragilidad. Eso lo animó. Comenzó a abrirse, hablando de sus errores, sus remordimientos y, sobre todo, de cómo el dolor lo había mantenido en una jaula. Es como si hubiera construido muros a mi alrededor, confesó. Pero quizás esos muros no son necesarios. Quizás, enfrentando mi historia, pueda romperlos poco a poco. Sentir que esa vulnerabilidad podía traducirse en fortaleza fue un aliciente. Por un instante, la idea de que su desarrollo personal estuviera ligado a su capacidad para ayudar a otros le llenó de esperanza. Sin embargo, también había un miedo latente, un temor a fallar, a no estar a la altura de las expectativas, tanto de los demás como de sí mismo. Al finalizar la sesión, Javier se sintió más ligero, como si un peso hubiera sido levantado de sus hombros. Esa ligera sensación de confianza era nueva para él y,
aunque sabía que el camino sería largo y lleno de desafíos, sentía por primera vez que estaba dispuesto a recorrerlo. Salió del consultorio con una determinación renovada, con ganas de buscar a Clara de inmediato. Necesitaba poner en práctica todo lo que había empezado a entender. Sin embargo, a medida que se acercaba a su edificio, se sintió como un actor que entra a escena por primera vez, con la mezcla de emoción y nerviosismo que acompaña a un nuevo comienzo. Tan pronto como cruzó la puerta del edificio, un mensaje vibró en su teléfono. Era de Clara, simplemente decía, ¿podemos hablar? Necesito compartir algo contigo. La incertidumbre lo envolvió de inmediato. Su corazón latía con fuerza, y la tensión se acumulaba en su pecho. Sabía que ese podía ser un momento crucial no solo para ella, sino también para él. La posibilidad de que ambas vidas pudieran entrelazarse de nuevo le generaba ansiedad y expectativa. Javier tomó aire y decidió que estaba listo para lo que viniera. Su crecimiento personal estaba en juego, y no podía permitir que el miedo lo detuviera. En su interior, sentía que esto podía ser el inicio de un camino compartido hacia la sanación. El siguiente paso era incierto, pero estaba a punto de darlo, un paso que podría cambiar el rumbo de sus vidas. Sin embargo, al dar el primer paso hacia adelante, una voz en su interior susurraba una inquietante pregunta: ¿estaba preparado realmente para el impacto de esa revelación? Javier se sentó en el pequeño sofá de su apartamento, las manos entrelazadas sobre las rodillas. El mensaje de Clara seguía resonando en su mente. Había una urgencia palpable en sus palabras, y eso lo inquietaba. El deseo de ayudarla chocaba con sus propios temores, y por primera vez en mucho tiempo, sintió un impulso real de actuar. Recorrió brevemente su salón. Las paredes vacías parecían reflejar su propio vacío emocional. Javier se preguntó si había hecho todo lo correcto hasta ahora. Había empezado un viaje de autoconocimiento, pero había algo más que todavía le resultaba esquivo. Tal vez, el camino hacia su propia sanación no solo dependía de enfrentar sus sombras, sino también de dejar de lado su propia inseguridad a la hora de conectarse con otros. La idea de abrirse a Clara, de compartir sus pensamientos y sentimientos más profundos, le resultaba aterradora. Había un gran riesgo en eso: podría desnudarse emocionalmente y no obtener nada a cambio. Su mente empezó a divagar hacia una posible conversación, imaginando el momento en que ella entraría en la habitación. Javier se obligó a sí mismo a dejar de lado esas visiones aprensivas. Debía preparar su mente para escucharla y dejar fluir la conexión que ambos habían descubierto. Se levantó y comenzó a caminar en círculos, haciendo el esfuerzo consciente por calmar su respiración. Quizá esa era la clave: no tenía que estar necesariamente preparado, solo debía ser sincero y estar presente. Esta nueva perspectiva le brindaba un sentido de libertad que no había sentido en años. Tal vez era posible que sus propios muros empezaran a convertirse en puentes. Decidido, Javier tomó su teléfono y escribió una respuesta a Clara: por supuesto, en cuanto quieras. Estoy aquí. Sin esperar, se puso una chaqueta y salió. El aire fresco golpeó su rostro nuevamente, pero ya no era el mismo, ahora era un aliado para su evolución. Mientras se dirigía hacia el parque donde habían acordado verse, analizó en su mente las lecciones de su reciente terapia. Cada paso era una oportunidad para solidificar su nuevo pensamiento. Al llegar al parque, la vio sentada en un banco, nerviosa. Su expresión era un mosaico de ansiedad y esperanza. Algo en su mirada encajaba con los sentimientos en su interior. Javier se sentó a su lado, un poco sobresaltado pero decidido a no dejar que sus propias dudas lo controlaran. Gracias por venir, dijo Clara, rompiendo el silencio, sus ojos reflejando una vulnerabilidad que lo inquietó. He estado pensando en muchas cosas, respondió Javier, su voz firme a pesar de su nerviosismo. Lo que me dijiste antes significó mucho. ¿Qué es lo que te preocupa? Clara tomó aire, y por un momento, los dos se quedaron en silencio, compartiendo un espacio cargado de tensión palpable. La conexión que había entre ellos le daba un sentido de calma a sus nervios. Estoy lidiando con algo que no sé cómo compartir, comenzó ella, haciendo una pausa para reunir sus pensamientos. Siento que he estado viviendo bajo la sombra de mis errores y, creo que he llegado a un punto donde necesito ayuda. Javier sintió que lo que decía podía ser un espejo de su propia lucha.
No importaba la magnitud de sus problemas, lo que realmente importaba era la voluntad de lidiar con ellos. Al escucharla, emergió un nuevo impulso en su interior, una determinación de ser un apoyo real en ese momento. Cuando Clara reveló la profundidad de su vulnerabilidad, algo en Javier se movió. En lugar de sentirse abrumado por su propio pasado, empezó a visualizar un futuro en el que ambos podrían construir algo significativo no solo para ellos como individuos, sino también como aliados en su proceso de sanación. Sin embargo, la conversación estaba lejos de terminar. Mientras Clara hablaba sobre sus miedos, un nuevo pensamiento atravesó la mente de Javier: podría estar dispuesto a enfrentar también su propia historia, no solo como espectador, sino como alguien que activa el cambio en su vida. El momento se hizo tenso, y al mirar a Clara, se dio cuenta de que su camino hacia el crecimiento estaba intrínsecamente ligado a esta nueva relación. De repente, una pregunta lo sobrecogió: ¿qué más significaría este vínculo para él? Más allá de sanar su relación con Clara, los siguientes minutos prometían ser definitivos. Ambos estaban en la antesala de un descubrimiento que podría cambiar la esencia de sus vidas. ¿Estaban listos para explorar juntos lo que realmente significaba abrirse a otro ser humano? Clara se detuvo en medio de su relato, sus palabras aún flotando en el aire denso de incertidumbre. Javier sintió que cada segundo de silencio se alargaba, mientras su mente daba vueltas en torno a la mejor manera de avanzar en esa conversación tan crucial. No quería ser solo un espectador, era el momento de involucrarse de manera genuina. Lo primero que quiero que sepas, dijo Javier, su voz casi un susurro, es que no estás sola. Todos cargamos con algo, y enfrentar eso juntos puede ser más sencillo de lo que pensamos. Clara lo miró, sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Javier sintió un escalofrío recorrerlo, una mezcla de empatía y una chispa de valentía que ya había comenzado a florecer en su interior. Era como si su propia lucha se hubiera entrelazado con la de ella. En ese instante, Javier comprendió que su crecimiento personal no se limitaría a una experiencia individual, se llevaría a cabo en el crisol de su relación con Clara. Es que tengo tanto miedo de reabrir viejas heridas, de perder el control, respondió Clara, su fragilidad era palpable. No sé si soy lo suficientemente fuerte para hacerlo. El eco de sus palabras resonó en Javier, y su propia inseguridad brotó a la superficie. La fortaleza no siempre significaba ausencia de miedo, más bien, era la capacidad de continuar a pesar de él. Se encontró reflexionando sobre sus propias lágrimas no derramadas, sobre cómo había mantenido a raya su dolor. Sin embargo, ahora sabía que ese dolor merecía ser liberado, tanto en él como en ella. A veces, el primer paso es simplemente abrirse, sugirió, tomando una decisión consciente. Me gustaría compartir contigo algo de lo que he estado guardando, si eso te hace sentir más cómoda. Javier se inclinó un poco hacia adelante, buscando en la mirada de Clara la autorización que necesitaba. Ella asintió, y en ese instante, Javier se sintió más liberado, como si las cadenas que lo ataban se empezaran a desvanecer. Desde que era pequeño, he luchado con mi sentido de pertenencia. Siempre sentí que había algo que no encajaba en las expectativas de los demás, que debía ser alguien más para ser aceptado. La sensación de ser invisible está grabada en mí. Esa lucha, de no querer ser visto, se ha convertido en un compañero constante. Por eso, a veces me cuesta abrirme a los demás. Las palabras fluyeron con sinceridad, y a medida que compartía su historia, la carga en su pecho disminuía. Había algo poderoso en el acto de verbalizar sus propios fantasmas. En ese momento, las sombras de su infancia no parecieron tan amenazantes. La vulnerabilidad no fue un signo de debilidad, se convirtió en un instrumento de conexión. Clara, inspirada, reflejaba un cambio en su expresión. Yo también me siento así. Siempre he llevado la máscara de la persona alegre, pero dentro de mí hay una batalla constante. Aprender a quitarme esa máscara ha sido más difícil de lo que pensé. A medida que intercambiaban sus luchas, Javier se dio cuenta de una verdad vital: su conexión se forjaba sobre la base de esas experiencias compartidas. Era como si el miedo de ambos hubiera creado un lazo indestructible. La conversación se tornó más profunda, y mientras otros se movían a su alrededor en el parque, el mundo exterior se desvanecía. Javier entendió que ambos estaban en un viaje de descubrimiento no solo del otro, sino también de sí mismos. Para sanar,
Habían decidido abrazar el proceso juntos, sosteniendo cada dolor y alegría como si fueran linternas que iluminaban un camino incierto. Sin embargo, mientras hablaban, una sombra de duda se asomó en la mente de Javier. Con cada confesión, la noción de enfrentarse a su pasado lo atormentaba. Era un dilema, ¿podría realmente despojarse de las máscaras también? Antes de que pudiera decir algo más, su teléfono vibró con un mensaje inesperado. La realidad del exterior se precipitó de nuevo en su mente como un balde de agua fría. ¿Sería el inicio de un desafío que pondría a prueba todo lo que habían comenzado a construir? Javier miró la pantalla, su corazón acelerando. La incertidumbre y las expectativas coexistían en un equilibrio tenso. ¿Estaba preparado para lo que pudiera venir? ¿O ese nuevo obstáculo podría romper el delicado equilibrio que tanto les había costado establecer? Decidido a no dejar que el miedo lo detuviera, Javier tomó una respiración profunda. El siguiente paso no solo determinaría el rumbo de su conversación con Clara, sino también la dirección de su propia vida. Pero, ¿sería capaz de encarar lo que sus instintos le advertían? Javier se encontraba ante el espejo de su desarrollo personal, reflexionando sobre la cadena de eventos que lo habían llevado hasta este preciso momento. La experiencia en el hospital había sido un giro fundamental, su vida ahora marcada por historias de dolor y esperanza que, de alguna manera, se entrelazaban con la suya. El impacto de su encuentro con Ana y su hijo había desilusionado la visión superficial que tenía de la riqueza y el éxito. Ahora, lo que se requería no era otra fachada, sino una conexión auténtica y un compromiso genuino con el sufrimiento ajeno. Cuando la mirada de Clara se encontró con la suya, sintió que sus corazones latían en un mismo compás. Era un vínculo renovado, no solo entre dos personas que compartían su historia, sino entre dos almas que ansiaban salir de las sombras de su pasado. En ese momento, Javier tomó la decisión de abrirse completamente, de despojarse de las capas de miedo y rencor que lo habían mantenido cautivo durante años. Se dio cuenta de que el valor de ser vulnerable no solo consistía en aceptar su propia fragilidad, sino en permitir que los demás también compartieran su carga. Su conversación con Clara se convirtió en un diálogo vital lleno de resonancias auténticas. Cada palabra pronunciada era un ladrillo que reconstruía las paredes que tanto había trabajado para erigir, un reconocimiento de que todos llevamos cicatrices. Se comprometió a no solo escuchar, sino a estar presente, a compartir la carga emocional que los dos llevaban. A medida que compartían sus historias, forjaron una conexión que prometía un avenir diferente, una fortaleza mutua que podría levantar sus espíritus heridos. La luz del sol comenzaba a atenuarse cuando, en un giro inesperado, Clara le reveló un secreto que había guardado. Siento que, a menudo, la valentía es solo un acto cotidiano. Es dejar que otros vean nuestra vulnerabilidad. Javier se sintió abrumado por la profundidad de esas palabras. Ella no estaba hablando solo de su propio viaje, sino de un camino que ambos podían recorrer juntos, como partners en su sanación. Con cada intercambio, Javier comenzó a visualizar su futuro no como un millonario aislado, sino como un ser humano conectado a las luchas de los demás. Comprendió que su éxito no era la culminación de sus esfuerzos individuales, sino un medio a través del cual podría compartir su fortuna, su tiempo y su empatía. Planearía ayudar de forma activa, ya no solo desde la cima, sino desde un lugar de autenticidad y colaboración. El tiempo pasó velozmente en el parque. La conversación fluyó sin esfuerzo y, a medida que la conexión entre ellos se intensificaba, también lo hacía la visión de Javier sobre su propio propósito de vida. La idea de crear una fundación dedicada a ayudar a familias en situaciones similares estaba tomando forma en su mente como resultado de lo que había aprendido con Ana y, ahora, con Clara. No era solo dinero, era un cambio de vida. Al salir del parque, Javier sintió que una carga de su vida se había liberado. Lo que había comenzado como una historia de inquietud y desconexión se había transformado en una narrativa de comprensión y visión compartida. Se dieron cuenta de que sus propias historias, aunque dolorosas, podían convertirse en aliados para construir una historia significativa, no solo para ellos, sino para muchos otros que seguían luchando en el silencio. Con cada paso que daba, la confianza en sí mismo aumentaba. Javier había conquistado el escepticismo que había alimentado durante años. La mirada de Clara le recordaba que, al enfrentar sus propios miedos, había encontrado la manera de ser una luz para otros.
A medida que el día se transformaba en noche, prometió iniciar su fundación, un verdadero esfuerzo para ayudar a quienes enfrentan situaciones parecidas, una manera de devolver lo que había recibido. Javier había llegado muy lejos desde el día que conoció a Ana en el hospital. Ahora, sus propósitos eran claros y la transformación, concreta. Había logrado una realización personal que trascendía las meras cifras en su cuenta bancaria, una nueva vida como un ser humano, empático y conectado, que finalmente comprendía el verdadero significado de ayudar. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, porque sus respuestas son valiosas. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Juntos, sigamos este camino de superación personal.